Buenos días a todos. Vamos a empezar con la presentación del seminario que vamos a tener en la jornada de hoy, que trata las soluciones técnicas para envolventes. Quería primero preguntar si se escucha bien, si tenéis algún problema con el audio. Bueno, me están diciendo por el panel de preguntas. Ahora os comentaré cómo funciona esto a través de la jornada. Que todo perfecto. Entonces vamos a empezar con el seminario. El seminario va a estar compuesto de 3 ponencias. Las 2 primeras van a estar realizadas por parte de 2 fabricantes. Primero será Samuel Tortosa por parte de Butec con el tema la prefabricación para envolventes. Y en segundo lugar, Marcos Oliver de Román Clavero con sistemas de ventanas de madera y madera aluminio. Por último, una servidora, Yasmín Lema, arquitecto técnico del Departamento de Desarrollo de CIPE, mostraré cómo realizar un proyecto con el generador de presupuestos. Antes de comenzar con la primera ponencia, comentar que el seminario se está grabando y se podrá ver seguramente a partir de mañana en el canal de YouTube como el resto de seminarios que se han ido realizando. Podéis entrar en youtube.com, en este canal de CIPE Ingenieros, y tenéis aquí pues tanto tutoriales como los seminarios que hemos hecho. Bueno, sin más, le voy a dar paso a Samuel Tortosa, que es el director técnico de Butec. Hola, Samuel. Hola, Buenos días. hola, buenos días. Ya nos escuchan todos. Gracias por aceptar la presencia en este seminario y decirte bueno, que cuando quieras te paso como presentador y empezamos con tu presentación. Sí, pues ya me puedes pasar. Vale, pues te paso Vale, los... entonces puedo empezar ya. Sí, ahora te saldrá la Vale, presentación vale. que te he comentado. Ahora se te ve perfectamente cuando quieras. Vale. Hola, buenos días. Soy Samuel Tortosa. Soy arquitecto de la empresa Butech, que es una empresa perteneciente al grupo Porcelanosa. Vamos a ver el sistema modular, que es un sistema de paneles ligeros para la realización de fachadas. Entonces, se trata de un sistema de, como hemos dicho, de paneles ligeros que son prefabricados en taller. Entonces, vamos a ver qué es el sistema modular, de qué se compone, cuáles son las ventajas, los ensayos que hemos realizado al sistema, características, de algunos detalles técnicos y un par de experiencias recientes en este tipo de paneles. Entonces, ¿por qué utilizar un panel prefabricado? Sobre todo la primera ventaja sería la rapidez de ejecución, ya que los paneles están montados en taller y van completamente acabados a obra. Luego contribuye a la eficiencia energética, por un lado por el espesor de aislamiento, porque tiene resuelto todos los encuentros, la rotura de puentes térmicos, y también por la buena instalación que te garantiza el haberlo realizado en taller, que no dependes del factor de instalación en obra, el valor añadido al producto final y finalmente el precio, que como veremos puede resultar inferior al de la construcción tradicional, sobre todo por lo que comentábamos de la rapidez de ejecución. Samuel, un momentito, me están Ento- comentando, en- un segundo, sí, perdona, me están comentando que bueno, se escucha un poco como acoplado, que no se te oye muy bien. ¿Puede ser que estés muy cerca del micro? sí, a ver ahora. Yo creo que ahora mejor. Sí, continúa. A ver, vale, vale, pues a ver así. Entonces el panel, en un mismo panel tenemos que es autoportante, hace de soporte, no necesitamos un soporte detrás del panel. El panel incluye la impermeabilización, el aislamiento térmico, el acabado final exterior y también el mismo panel tendrá los premarcos para los huecos o carpinterías y por último señalar que se puede montar sin medios auxiliares. Entonces, el panel se compone hay un panel estándar que se compondría de 12 centímetros de aislamiento. Estamos utilizando EPS. Por la parte exterior le añadimos un panel Securoc, que es un panel de 1 centímetro
que tiene un alma de yeso y está revestido por fibra de vidrio. Y en el acabado exterior veremos que tenemos varias opciones. Normalmente estamos utilizando cerámica Kislay, que es cerámica de gran formato, de 3 metros por 1 metro, formato estándar. Luego pueden haber variaciones, y de 3 milímetros de espesor. Utilizamos este material de acabado sobre todo por su ligereza, por el bajo peso del material, que está en unos 8 kilos metro cuadrado. Entonces, la instalación de este sistema, como podemos ver en estos esquemas, para instalarlo no necesitamos que haya un cerramiento, solo nos encontramos los forjados y desde el interior, sin necesidad de andamios ni de medios auxiliares, podemos montar los paneles. Primero colocamos unas guías, unos angulares metálicos en la parte superior e inferior, y el panel con este carro lo atornillamos a los frentes de forjado. Así pues, vemos que en un mismo panel, al ser, como hemos dicho, soporte, aislamiento térmico, impermeabilización, etcétera, digamos que en un planning de obra tradicional, las dos primeras semanas montaríamos los andamios, luego empezaríamos a hacer el cerramiento de ladrillo, por ejemplo, impermeabilizarlo, colocar isla aislante, el acabado final. Solo en 2 o 3 semanas, en las dos o tres primeras semanas que hemos estado montando el andamio y hemos empezado a hacer el cerramiento tradicional, nosotros ya podríamos tener varios paneles de fachada colocados, fachada totalmente acabada, que nos permite también avanzar los trabajos en el interior del edificio. Estamos teniendo rendimientos de 3 metros cuadrados persona hora, lo cual significa que una pareja en un día está montando hasta 60 metros cuadrados, y son rendimientos que hemos tenido reales en obra, que por ejemplo respecto a lo que nosotros hacemos en fachada ventilada, que es fachada ventilada cerámica, estamos sacando un rendimiento 10 veces mayor respecto a ese tipo de cerramiento. Bueno, lo que comentábamos, que no hace falta ni grúas ni andamios por el exterior, se puede montar todo desde el interior. Eficiencia energética, también señalar que es reciclable, que todos los elementos que utilizamos son 100% reciclables. Y los certificados ensayos que tenemos, lo más importante, que resistencia al fuego. Resistencia a la carga de viento se la otorga el bastidor metálico que queda embebido dentro del aislamiento. Aquí hemos puesto 200 km/h, pero se puede dimensionar. Podríamos hacerlo, si no tiene tanta exigencia, podríamos utilizar unos perfiles de menor inercia, y si fueran paneles que necesitaran una mayor inercia por la situación en la que se encuentra el edificio o porque la altura entre forjados es de 5 metros, pues sería cambiar de perfiles y la inercia mejoraría. En cuanto al aislamiento acústico, pues lo mismo que decíamos en la resistencia al fuego, viene determinado por el material que utilicemos como aislamiento. Si utilizáramos la lana de roca de alta densidad, el aislamiento acústico que tendríamos sería mayor. ¿Vale? Entonces aquí vemos un detalle de qué materiales está formado el panel. Vemos que tenemos el bastidor metálico y el aislamiento de 12 centímetros. El bastidor metálico queda embebido dentro del aislamiento térmico. Por la parte exterior colocamos el panel Securoc, que es el que le da la resistencia al fuego y el aislamiento y la impermeabilización. Y como acabado, el panel de Kislay o otras alternativas que podemos colocar. Las juntas entre paneles veremos que, parecidas a como podría ser las de un muro cortina, son juntas de burbuja de EPDM.
Aquí vemos una sección vertical del panel. Esta sería una sección por un hueco y esta sería una sección en una zona que no hubiera hueco. El detalle en el canto de forjado, como vemos los 12 centímetros de aislamiento, el X-Lay por la parte exterior. Aquí comentar que delante del forjado hemos pasado 4 centímetros de aislamiento. Se podría hacer la colocación a la inversa y los angulares de los cantos de forjado ponerlos hacia el exterior de manera que los 12 centímetros de aislamiento volaran todos por fuera del forjado. Así tendríamos una rotura de puente térmico más efectiva. Lo único es que si lo hacemos de esa forma, como sucede en muchos sistemas de muro cortina, tendríamos que independizar planta a planta por el tema acústico y del fuego en esta zona. Y secciones horizontales del sistema. Entonces, el acabado que estamos utilizando, como decíamos, es el X-Lay debido a su ligereza y a la variedad de acabados que tenemos. El formato estándar es 3x1. Comentar que en un panel, por ejemplo, si la altura entre forjados es de 4 metros, se puede pegar en un mismo panel una placa de 3x1 y otra de 1x1 o dos placas de 2x1 y hacer la modulación. También tenemos la opción de, depende del metraje, de ir a paneles incluso más grandes, hasta de 3,60 m por 1,20 m. Otro posible acabado sería Solid Surface. En nuestro caso el que comercializamos es Crión. El Solid Surface son resinas, en nuestro caso son de base alúmina y te ofrece pues un acabado distinto. Y otra posibilidad de acabado es el Air Slate. El Air Slate es piedra natural en láminas de 3 milímetros. Bueno, es espesor variable de 2 a 4 milímetros y en este caso no es un material cerámico, no es imitación, es piedra natural. Son láminas de piedra, son más ligeras todavía y es piedra cortada muy fina que pegaríamos sobre el panel y daría este acabado. Entonces vamos a ver un par de experiencias que hemos realizado recientemente, en el cual podremos ver cuáles son las ventajas de este sistema. Este es el estadio del Watford, a las afueras de Londres. El Watford es un equipo que ha subido a la Premier League, subió a la Premier League este año y remodelaron el campo. Entonces, en verano quisieron hacer la remodelación a toda prisa y en esta zona del interior del campo, donde está la prensa y algún palco VIP, nos llamaron el 1 de julio para que el 15 de julio empezáramos la obra y el 15 de agosto haber acabado, que era cuando arrancaba la Premier League. Entonces, en, pues la rápida ejecución de este sistema nos permitió en menos de un mes el poder completar los 400 metros de fachada que hay en este córner. Otra fachada, en este caso hemos puesto una en Madrid, ya que me imagino que muchos viviréis por la zona, podréis visitarla. Es una fachada que está en Las Rozas, pegada a la carretera de La Coruña. Son paneles, en este caso son de más de 3 metros por 1, son de 3,50 por 1,20 y es una fachada de 600 metros cuadrados que se hizo en poquito más de 2 semanas. O sea, sacamos los rendimientos que os estábamos comentando de 60 metros cuadrados por pareja y por día. ¿Vale? Este es el acabado interior. Una vez atornillamos los paneles de Securoc también por el interior. Y esta es una sección. Esta es la junta de burbuja que os decía que hay entre paneles. La lleva solo uno de los dos paneles, o a izquierdas o a derecha, y siempre en la parte de abajo. De manera que cuando vamos colocando los paneles se hace presión una sobre la otra y queda totalmente impermeable. Aquí están los 12 centímetros de aislamiento con el bastidor metálico embebido en su interior, el panel Securoc del exterior y los 3 milímetros de X-Lay. Este es el estado del interior antes de atornillar el panel seguro. Comentar que el panel va totalmente acabado por el exterior con el X-Lay pegado
y lo único que hacemos en obra es, una vez instalado todo, atornillar el Securlock en el interior, ¿vale? Bueno, comentar también que el mismo panel, como queda el bastidor metálico, queda alrededor de todos los huecos, nos sirve de premarco para los huecos. En este caso se dejó 1 centímetro, que era lo que luego hacía falta para hacer las vueltas en las ventanas. Aquí vemos la fachada. Aquí vemos los paneles. Estos montantes que tenemos aquí son solo para el manejo y el transporte de los bastidores. Una vez colocados, los cortamos para poder colocar las carpinterías. La fachada, como veis, tiene una curva. También se puede hacer una curva mediante una poligonal. Y esto es un poco el acabado. Y ahora vemos un vídeo en el que podremos ver un poquito más claro cómo se monta este sistema. Bueno, en primer lugar, esto simula los forjados y bueno, atornillaríamos a los cantos de forjado, si fueran de hormigón, un angular, un angular en la parte superior y en la parte inferior. Este es un panel de esquina que viene hecho ya de fábrica. Las esquinas se pueden hacer en fábrica o se podrían hacer en obra. Uno de los problemas que hay que resolver es el ajustar paneles. Si la obra es grande, lo que se puede hacer es llevar todos los paneles estándar en obra, dejarse las esquinas, medirlas y, una vez medidas, fabricarlas. Si se puede hacer una buena medición de la estructura, se puede llevar todo a medida. Una vez colocamos dos paneles, desde el interior se presiona con estas pinzas. Desde el interior se presiona para que la junta de burbuja quede totalmente presionada. Entonces, una vez ponemos se atornilla. Este es el carro de instalación. Para poderlo utilizar no tiene que haber soporte. En este caso, como teníamos un muro detrás, no se utilizó. El sistema está pensado para montarlos directamente sobre los forros. La junta que queda en el interior entre los paneles se sella con espuma de poliuretano. Ahí vemos la junta de burbuja que comentábamos de PDM. Como veis, estos paneles también son de más de 3 metros y entonces lo que se ha hecho es pegar una pieza de regulación que nos permitiría absorber esa distancia.
Y es una muestra de 11-12 metros cuadrados que se pudo montar en menos de una hora. Vale, pues hasta aquí. Ya luego me comentáis las preguntas que queráis. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Samuel. Lo que has estado comentando es, vamos, sobre todo interesante por la puesta en obra, que es muy rápido, y además has ido contestando algunas de las preguntas que nos ha ido llegando a través del panel durante la presentación. Las que queden sin responder al final de la ponencia que hace la parte de CIPE, te las haré llegar y las vamos resolviendo las que den tiempo. Vale, gracias. A ti. Bueno, vamos a continuar la presentación. Bueno, a continuación le toca a Marcos Oliver, de Román Clavero. Voy a encenderle el micrófono. Hola, Marcos, ¿nos oyes? Sí, hola, buenos días, perfectamente. Buenos días. Pues gracias a ti también por estar presente hoy en el seminario que hemos querido hacer sobre sistemas de envolventes, y te voy a pasar los mandos de la presentación para que puedas poner los documentos que hayas querido utilizar hoy. Sí, actívame el panel. A ver. Ahí te convierto en presentador y cuando quieras te doy paso. Muy bien. Activo el... Un momentito. Para que no tengamos problemas con el audio como antes, intenta ni alejarte mucho porque no se te va a escuchar, y no te acerques demasiado porque si no suena horrorosamente mal. Entonces, una distancia media. ¿Se oye bien ahora? ¿Se oye bien ahora? Ahora sí, muy bien, más o menos. Vale, venga. Muy bien. Hasta ahora, Marcos. A ver, buenos días, mi nombre es Marcos Román, soy el responsable del departamento técnico de la empresa Román Clavero. Y la presentación la voy a hacer en tres partes. Primero voy a presentar la empresa, luego hablaré de los tipos de madera que utilizamos, se suele utilizar en la fabricación de ventanas, y por último presentaré los perfiles y sistemas que tenemos tanto en madera como en madera aluminio. Así que paso un poco a presentar la empresa. Román Clavero SL es una empresa familiar, aunque el nombre comercial es Román Windows and Doors, ¿no? Y todos los miembros de la familia trabajamos en la empresa. Fue fundada por mi padre, José Luis Román Clavero, en el año 79. ¿Quiénes somos? Román Clavero es una empresa que se dedica a lo que es la fabricación de puertas y ventanas de madera, principalmente. Siempre bajo pedido, y está formada actualmente por una plantilla de 75 trabajadores. En Román Clavero siempre tenemos una alta atención prestada a lo que es la selección de las materias primas, sobre todo la madera. Por ello somos importadores propios de madera, tenemos un gran control de lo que es la humedad que contiene la madera, siempre que esté entre un 8 y un 12%. Nosotros mismos nos laminamos lo que son los perfiles, la madera laminada, lo hacemos nosotros también internamente, a un mayor control de calidad. Porque la madera es la esencia de nuestro producto. ¿Qué hacemos? Román Clavero se encuentra entre los líderes nacionales en carpintería de madera maciza, diseñando, fabricando y comercializando productos de madera. La empresa está dirigida por José Luis Román Clavero y normalmente está dedicada a un segmento alto de mercado. Es decir, somos referencia, por ejemplo, en la Villa de Lujo de la Costa del Sol, aunque cada vez más tenemos más presencia en proyectos internacionales. También tenemos actualmente una delegación en Madrid y otra en Barcelona. Pero básicamente nuestros proyectos están enfocados a villas unifamiliares de lujo, aunque también hacemos proyectos de rehabilitaciones, el Centro Histórico de Madrid, de Málaga, etc. Ahora me gustaría un poco presentar cuáles son los tipos de madera que más se usan, ¿no? Empezaré por las coníferas, frondosas y tropicales. Dentro de las coníferas, la más usada es el pino rojo o el pino norte. Se usa mucho porque tiene un precio más económico que otras maderas. También esta madera tiene bastante certificación sostenible. La certificación sostenible pues está disponible en esta madera
al contrario que las maderas tropicales. Es una madera blanda, por lo tanto vamos a obtener un grado de tramitancia térmica muy bueno, pero sin embargo es poco durable al exterior si no tiene tratamiento. Es recomendable que tenga un tratamiento preventivo contra insectos. Esta madera, me gustaría enseñar que en función de cómo se corte del tronco, vamos a obtener diferentes calidades. Y entonces, me gustaría advertir, cuando vemos una ventana de pino, la forma que tiene el corte de la madera. Por ejemplo, a mi izquierda está el pino en grano vertical, que se ve que tiene una malla fina, muy densa, al hilo. Eso es calidad. Eso quiere decir que la madera ha sido cortada de la parte del corazón, de la parte central. Entonces vamos a obtener una madera mucho más estable, menos nudo, menos resina, y si se hincha por el tema de la humedad, se va a hinchar hacia lo grueso, nunca hacia lo ancho. Entonces, digamos que la máxima calidad que podemos tener una ventana de pino es con el grano vertical, que tiene esta forma. También en el mercado podemos encontrar últimamente lo que son pinos finger joint, que es simplemente que se aprovecha todos los restos y se pegan, y lo que obtenemos es pues, bueno, una ventana que tiene estos dientes marcados, que en principio lo único es la cuestión estética. Si la ventana va dilacada, pues no es problema, pero si va barnizada, pues bueno, puede quedar un poco raro. Pero bueno, se está utilizando sobre todo por el precio, porque tiene mejor precio que otras maderas. Y por último, tenemos la ventana que se hace con la veta ancha, que se ve aquí cómo se marcan las aguas, en mi parte derecha, se ve que se marcan las aguas. Eso es que la madera ha salido del costero, de la parte de fuera. Entonces, es una madera que va a tender a rajar, que va a tender a crecer a lo ancho y que va a tener más nudo y más resina. Entonces, este tipo de ventana tiene peor calidad, tiene menos durabilidad en el tiempo, este tipo de ventana de pino. Sigo con las coníferas. El pino oregón hay muchos arquitectos que lo demandan, porque es una madera que en los años 80 se utilizaba mucho, pero ya está casi desaparecida, es muy cara, por lo tanto, no se apenas se utiliza, sobre todo por el precio, porque escasea mucho en el mercado. El ciprés es una madera que no se conoce, es una madera muy resistente al exterior, tiene muy buen precio y la verdad es que nosotros la estamos utilizando cada vez más y los resultados son muy buenos. Es una madera que tiene mucha durabilidad al exterior, es muy recomendable. Sin embargo, no se conoce tanto. Luego, lo que son las frondosas, se suele prescribir mucho el castaño, sobre todo la parte norte. Es una madera que tiene buena resistencia al exterior, tiene muy buen barnizado, pero el precio es un poco elevado, porque se debe laminar siempre, por el tipo de grueso que tiene los tablones en el mercado. Lo mismo hablamos del fresno. Tiene muy buen barnizado, buena resistencia, aunque el fresno es una madera que siempre nosotros tenemos que darle un tratamiento contra insectos, porque es una madera que puede ser atacada por insectos si no tiene un buen tratamiento preventivo. Entonces hay que tener en cuenta que el fresno, a diferencia de otras maderas, aunque sea madera dura, puede ser atacable por algún insecto. El roble, que es la más conocida, el problema que tiene el roble actualmente es el elevado precio que tiene. Ha subido mucho, hace unos años podíamos comprarlo a un buen precio por el tema del dólar, pero actualmente, pues, como nosotros lo adquirimos en lo que son los Estados Unidos, pues la verdad es que ahora se ha disparado el precio, ¿no? Nosotros esta madera, en principio, lo que es ventana de madera, utilizarla en climas muy secos, pues no la recomendamos, porque tiende un poco a rajar. También es muy costosa porque hay que laminarlo todo, porque son gruesos muy finos que están en el mercado, entonces fabricar la ventana es bastante costosa. Y luego están las tropicales, que son las que más usamos. Está el cedro bosé, o cedro tropical, que es una madera que cada vez escasea más, es más difícil de adquirir, tiene un buen comportamiento hacia el exterior, buen barnizado. El framiré, que se conoce como un pino africano, es una madera muy tierna, pero bueno, tiene menos durabilidad que, por ejemplo, otras maderas tropicales como el iroco. Nosotros lo único que nos recomendamos en esta madera es la carla, porque tiene mucho tanino y puede manchar el lacado blanco. El iroco es la madera más conocida para el uso de ventanas. Nosotros las indicaciones que hacemos es que, bueno, las piezas suelen tener diferentes tonos, hay piezas que son muy oscuras, piezas que son muy claras, por lo tanto recomendamos que se barnice en un color medio oscuro para tapar, para homogeneizar. Luego, el iroco tenemos comportamientos muy buenos en climas costeros, climas de costa, del Mediterráneo, pero en el interior de España, en climas continentales, pues no ha tenido
no tiene tan buen comportamiento, porque no es una madera muy estable que digamos. Entonces, en clima de humedad constante se comportan muy bien. Y también decir que la calidad que está llegando actualmente al mercado pues está bajando, porque las explotaciones que hay actualmente, pues bueno, son troncos más pequeños y bueno, la verdad que es una madera que con el tiempo va a ir escaseando también. En ninguna madera menos conocida, en Francia y en Cataluña sí, es algo más conocida, pero se utiliza poco en el resto de España. Es una madera muy aceitosa, muy estable, muy buena para el exterior, pero su suministro no es estable. El cipo es una madera también muy buena para el exterior, muy resistente, nosotros lo utilizamos mucho, tiene un buen precio, incluso mejor que en Europa, a precio de mercado, pero se consume menos por el color rojizo que tiene, que no es un color que esté muy de moda a la hora de los muebles y de las carpinterías. Y por último, el elondo es una madera tropical que se prescribe mucho en el norte. El elondo es una versión económica al iroco. ¿Por qué? Porque el elondo hay que trabajarlo a humedades muy altas, es decir, más de un 16%, porque si es menos de un 16% de humedad, es muy duro y no se puede trabajar con la maquinaria. Por lo tanto, funciona muy bien en el norte, donde lo pueden trabajar bien, porque no tienen verano seco. Sin embargo, aquí en Málaga nosotros no podemos trabajar esta madera, porque en un verano, pues, la madera se seca demasiado y es imposible trabajar. Entonces, se utiliza en el norte, pero en el resto de España no podemos trabajar, por el grado de humedad. Bien, ahora lo que me gustaría explicar un poco son los tipos de ventanas que fabricamos y un poco de cómo evolucionan lo que son los diferentes perfiles. A ver, esto es un perfil tradicional, una ventana antigua de hace ya 30 o 40 años, no es un perfil europeo. ¿Y en qué se basa sus puntos? Pues se basa en que los perfiles suelen ser perfiles estrechos de 45, 56, antes no existía la madera laminada, se hacía con madera maciza simplemente. El junquillo para cristalar está por el lado exterior. ¿Por qué? Porque antes no teníamos siliconas como ahora, entonces una forma de que no entrara con la ventana era colocando el junquillo en la cara exterior. Todo lo que son lo que es la cámara para el instalamiento es muy pequeña. Es decir, hoy no, en una ventana de madera antigua no podemos poner un vidrio de un buen rendimiento térmico, por ejemplo, un triple vidrio, es imposible, hay muy poco espacio para el vidrio en una ventana tradicional de madera. Lo que son los vierteaguas, esta parte que sobresale, para que el agua no entre, suele ser muy grande, suelen sobresalir para evacuar el agua, pero eso tiene el problema de que tiene un alto mantenimiento de barnizado, porque todas las que son piezas horizontales suelen tener mayor mantenimiento que las piezas de madera que están en vertical, al sol, eso es evidente. Y luego, lo que son los orificios, para evacuar el agua que puedan dentro de la ventana, pues se hace a través de la madera, se taladra la madera. Y claro, eso con el tiempo, el agua que atraviesa la madera, pues termina hinchando la madera y pudriendo la madera. Entonces eso no se debe hacer. Estos son ejemplos que hay de algunas carpinterías que siguen fabricando este tipo de perfiles, con un vierteagua sobresaliente, el junquillo por el lado exterior, y aquí el desagüe con agujeros redondos para evacuar el agua. Esto nunca se debe hacer, porque el aire, al ser redondo, el aire impide que el agua salga. Y esto termina pudriéndose con el tiempo. Ahora voy a explicar un poco los sistemas de ventana que nosotros fabricamos. Nuestra maquinaria es un centro robotizado, Contourx, que es de la última generación. Lo que es la herramienta también de última generación, de alta precisión. Y todo está informatizado para hacer cualquier forma de ventana, cualquier tipo de ventana, correderas, dientes, de madera, aluminio, madera, se hace de una forma muy flexible, es una máquina muy flexible. Estos son los dos grupos de ventanas que nosotros fabricamos. Por un lado, lo de madera, es decir, IW68, IW78 y IW90. Y por otro lado, madera aluminio, IW68HA, IW78 y la termoescudo. Y ahora explico rápidamente cada una. La IW68, aquí diferencia, pues es una ventana de madera laminada, 68 milímetros de espesor, tiene capacidad de vidrio hasta 32 milímetros, el vierteagua está sujeto a un perfil de aluminio, el agua siempre que va a entrar va a atravesar de un aluminio,
la madera no está taladrada, doble junta de estanquidad, y lebraje perimetral, aire 12, es decir, como una ventana actual, como cualquier perfil de PVC o de aluminio de más alta gama, ¿no? La tramitancia térmica de este tipo de ventanas pues depende de la densidad de la madera. Si la madera tiene mayor a 700 kilos, pues tendremos una tramitación térmica del perfil de 1,74. Si la madera es blanda, como el pino o como el Fragilex, tendremos una mejor tramitación térmica, más baja, 1,43 en este caso. Ya en función del tipo de vidrio, si cogemos un vidrio, por ejemplo, con un G de 1, pues obtendremos valores pues 1,33 y si la madera es blanda, pues 1,23, por ejemplo. La IW78 en la misma ventana simplemente que tenemos 1 centímetro más de espesor, por lo tanto nos permite acristalar 1 centímetro más. Y podemos llegar hasta 42 milímetros de espesor de acristalamiento. Aquí ya podemos poner tranquilamente ya triple vidrio si queremos. La permitancia del perfil, 1,6 maderas duras, 1,3 maderas blandas. Si ponemos un vidrio triple, por ejemplo, en 0,6, obtenemos valores de en torno a 1. En madera blanda, por debajo de 1. Aquí hay dos valores, el valor W, el valor general de la ventana, en función si utilizamos el intercaleo de aluminio o de Swiss Spacer, o plástico, PVC. Entonces, por eso, esto es con aluminio, la parte de UG es de 0,8 y esta columna de aquí es la de el Swiss Spacer. IV90 es una ventana de 90 centímetros de espesor con capacidad de vidrio hasta 54. Es una ventana ya para un alto rendimiento térmico o acústico, ¿no? Ya nos permite poner un acristalamiento muy potente, tanto para acústica como para térmica. Obtenemos valores de 1,46 en madera dura, 1,18 en madera blanda. Aquí, si lo combinamos con un vidrio de 0,5 de valor de tramitancia de vidrio, podemos llegar hasta 0,80 casi. Así que es un valor muy bueno en el final de la ventana. Los valores de la ventana siempre yo los calculo según norma europea. Perdón, sí. Perdón. Ahora. Pensaba que me había salido el foro. Perdón. Ahora. Bien, ahora pasamos a lo que son las ventanas de madera aluminio. Es lo mismo, es un perfil de 78 milímetros, por ejemplo la IW78HA, es un perfil de aluminio, donde está forrado por la parte exterior de un aluminio clipado, está sujeto con unos clips de PVC. El junquillo es fijo y se acristala por el lado de fuera. Aquí los valores en madera dura 1,6, en madera blanda 1,33. Y nos permite acristalar hasta 47 milímetros de acristalamiento, aquí en esta ventana. La IW78 es una ventana donde tenemos 1 centímetro adicional. Tenemos 78 metros de madera más el recubrimiento de aluminio por el exterior. El aluminio, se me ha olvidado comentarlo, está soldado, la junta está soldada. Nos llega desde Italia ya de una sola pieza. Le da más mejor terminación y también mejor calidad. Entonces, aquí en este IW78HA tenemos mejores valores térmicos, bueno, tenemos mayor elemento porque la madera es más gruesa. Tenemos hasta 55 milímetros de espesor de vidrio, podemos acristar hasta con 55 milímetros. Y la madera dura, tenemos una activación térmica de 1,38 y madera blanda 1,13. Aquí, en función del vidrio, podemos llegar hasta 0,8 de tramitación térmica total de la ventana. Luego tenemos la termoescudo, que es una IW68, pero con un aislante entre el aluminio y la madera que hace reforzar y hace mejorar la tramitación térmica de la ventana. Es un aislante de poliestireno XPS. Entonces aquí directamente el perfil ya nos da en madera dura 0,9 y en madera blanda 0,82. Si eso lo combinamos con un vidrio de 0,5, 0,6 de tramitación térmica, pues nos va a dar valores por debajo de 0,8, que eso es lo que se exige en la casa pasiva. Por eso esta casa está certificada como componente de casa pasiva o de passive house. Entonces es la única ventana que tenemos con certificación. Es un tipo de construcción que cada vez se va implantando más. Entonces,
obtenemos valores siempre por debajo de 0,8 independientemente del tamaño de la ventana. Luego son variantes, el sistema de madera de aluminio, donde aquí bueno, hay un sistema clásico que es donde podemos tener un aluminio con moldura, luego coplanar, que la hoja y el marco estén en el mismo plano, un diseño más moderno, y luego el integral, donde solamente se puede ver solamente el marco, la hoja queda oculta, el aluminio de la hoja queda completamente oculta. Entonces queda para diseños de casa un poco más modernos. Decir un poco que todas las ventanas, el herraje es perimetral, siempre que son 0 batientes, siempre es perimetral y como de serie son VK1, conocido siempre o VK2 o VK3 en los perfiles más superiores. Pero siempre el herraje es perimetral. Eso es muy importante porque nos permite tener la madera completamente fijada. Entonces, dejamos poco margen que la madera tenga movimiento. Es muy importante el herraje que sea perimetral. Y bueno, en principio, más información técnica se puede encontrar en el generador de precios y en nuestra página web, en el área de profesionales. Se pueden dar de alta y descargar planos de AutoCAD, fichas técnicas, etcétera. Todo lo que no me ha dado tiempo a explicar o a exponer, pues bueno, ahí lo pueden encontrar. Y en principio, nada más. Gracias por su atención. Gracias, Marcos. Gran cantidad de información técnica, pero lo importante es que se puede consultar en la página web por si a alguien le ha quedado duda. Entonces, sí, 20 minutos no me da tiempo también. No, hombre, pero es lo que hay que hacer. Si son productos de construcción hay que especificar todo bien. Entonces, muchas gracias por toda la información que nos has facilitado. Y al final de la ponencia vemos si hay alguna pregunta y te la hacemos llegar. Gracias. Vale. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar la presentación con la parte que le toca a CIPE. En esta presentación nos vamos a centrar en dos programas sobre todo, pero presentando primero el generador de precios y viendo su conexión con el generador de presupuestos y presentaros, por así decirlo, el CIPE menú, que es donde está la colección de programas que tiene CIPE. Los programas están ordenados según el ámbito, pues tenemos estructuras, instalaciones, gestión y documentación. Nos vamos a centrar en el bloque de gestión, concretamente en el generador de precios, que es nuestra base de datos, y en el generador de presupuestos, que como su propio nombre indica, nos permite obtener el presupuesto y la documentación asociada al proyecto de una obra. Vamos a comenzar con el generador de precios. Si pinchamos aquí, pues nos abre el programa. Este programa, además de poder acceder a través del CIPE menú, lo podemos utilizar a través de Internet, a través de la página web generadordeprecios.info. Deciros que también se puede acceder a la parte de los fabricantes, como lo hemos tenido hoy. Por un lado Butec, y saldrán las unidades de obra en las que aparecen ellos, y Román y Clavero por el otro lado. Vale, el generador de precios, como veis aquí en la pantalla principal, está disponible para obra nueva, rehabilitación y espacios urbanos. Además, está disponible también para 24 países y os diré, ¿qué significa esto? Pues que tanto como sistemas constructivos, terminología, normativa o materiales están adaptados a esos países. Para el caso de España, pues está adaptado a colegios profesionales de arquitectos y arquitectos técnicos. Vamos a hacer un breve recorrido por el generador de precios para explicaros un poco el árbol, el funcionamiento del programa. En esta pantalla pues podemos seleccionar el emplazamiento de la obra, tanto la provincia, en este caso pues Alicante, y nos daría aquí la opción de seleccionar el término municipal. En el capítulo normativa, aquí se nos hace una recopilación de la normativa aplicable en proyectos de ejecución, organizada también según el árbol de capítulos del generador de precios. Ahora vamos a ir a explicar cómo se generan los precios descompuestos en el generador de precios. Bueno, deciros que la selección dentro del programa se hace de forma multiparamétrica. Al igual que en la selección de las propias unidades de obra,
Esta pantalla nos permite seleccionar algunos datos y modificar otros para ajustar lo máximo posible los precios y los rendimientos de las unidades de obra. Por ejemplo, pues no es lo mismo tener una accesibilidad a nuestro solar buena que con una dificultad alta, porque vamos a tardar más, entonces el rendimiento va a ser inferior. Es para ajustar los precios. Entonces, os digo, vamos a empezar a ver las unidades de obra de los fabricantes que han aparecido hoy en el seminario. Por ejemplo, FAG, que son fachadas ventiladas de placas de grés porcelánico, pues tenemos aquí sistema Butec de placa de grés porcelánico para fachada ventilada. Podemos ver cómo hay información asociada a esta unidad de obra específica del fabricante, como puede ser el catálogo, que se nos abre en una pantalla del explorador. También lo podemos descargar en versión PDF. También tenemos detalles constructivos, realizaciones, que son imágenes de las obras. Se puede modificar la selección y esto hace que tanto la pantalla como el precio descompuesto se ajuste a lo que seleccionamos. Y se nos genera el pliego de condiciones, que tenemos aquí las características técnicas, normativa de aplicación, criterios de medición tanto en obra como en proyecto, las condiciones previas que tenemos que cumplir. También tenemos los residuos generados, muy importante por cuestiones de reciclabilidad, como decía Butec, que tenían que ser materiales reciclables, la energía incorporada y las emisiones, y también parte de seguridad y salud para poder generar el estudio de seguridad y salud, como veremos en el generador de presupuestos. Por otro lado, vamos a ver las unidades de obra que ahora mismo tenemos de Román y Clavero. Tenemos sistemas de madera, como ha comentado, y además de madera y aluminio. En este caso vamos a empezar por las de madera con el recubrimiento exterior de aluminio que nos comentaba Marcos. Tenemos aquí una selección previa en la que podemos seleccionar ventanas, puertas, cómo queremos que sea el mecanismo, a bisagrada o corredera, y esto hace que nos cambie tanto las características del precio, al igual que las otras unidades de obra, como la documentación asociada que tenemos. Tenemos aquí también las fichas técnicas, que se puede también descargar en PDF. Toda la información que podéis consultar a través del programa por Cipe Menú, podéis verlo a través de Internet. Y luego, pues por ejemplo, en LCX, sistemas de madera, que es lo que también os comentaba Marcos, pero en el caso de madera completamente. Deciros que con estos iconos de la pantalla podemos exportar las unidades de obra en formato BC3 o en XLS para abrirlo con una hoja Excel y poder usarlo con Presto o Archimedes. Ahora vamos a ver cómo funciona el generador de presupuestos partiendo del generador de precios. Para abrir el generador de presupuestos, pues vamos al Cipe Menú, generador de presupuestos, y se nos abre esta pantalla. Aquí sirve para abrir una obra nueva. Entonces creamos nueva obra, el nombre de fichero pues nuevo 1, por ejemplo, y ponemos una descripción. Y se nos abre esperamos a que se abra el programa y se nos tiene que abrir la pantalla del predimensionador. Deciros que el predimensionador parte de una obra vacía y hay que seleccionar los parámetros según el tipo de obra, como hemos comentado, para el generador de precios. Después de darle los datos generales de la obra, pues como accesibilidad, topografía, desniveles, la situación del mercado que hay actualmente, la geometría de la planta, vamos a dejar esta por defecto porque es la más común, los datos urbanísticos, cómo va a ser la tipología de vivienda, pues cambiamos a un baño. Estos datos todos son editables, aunque vienen algunos marcados por defecto después de haber estudiado el mercado que más se utiliza. Entonces, también se puede especificar la superficie construida por usos o de forma total, qué tipo de calidades se van a utilizar en la obra, básicas, medias, altas calidades,
y luego le vamos a ir diciendo cómo va a ser la forma de ejecutar la obra de forma general. Pues tipos de cimentaciones, zapatas, losas, sin especificar cómo es el sistema constructivo en sí. Tipos de estructura, qué instalaciones se van a utilizar, cómo va a ser el cerramiento y la cubierta. En este caso, para hacer el ejemplo con los fabricantes que han participado hoy, vamos a seleccionar pues, que la fachada va a ser de tipo ventilada y la carpintería la vamos a dejar de aluminio para después hacer una prueba. Le damos a siguiente, seleccionamos los materiales de revestimientos y los revestimientos de las paredes. Le damos a terminar y él ya nos está lanzando el generador de presupuestos. Aquí está exportando todos los datos que hemos introducido en el predimensionador al generador de presupuestos para hacer una aproximación previa. Ahora aquí, como ya tenemos la misma obra que hemos abierto al principio, que hemos modificado con el con el predimensionador, vamos a seguir por el proyecto de ejecución. Para centrarnos en el tema de hoy, vamos a introducir las fachadas y la carpintería exterior. Para el caso de fachadas, tenemos aquí unos botones que son composición, pues tipología de fachada, elementos, como puede ser la carpintería, que vamos a ver ahora, o los complementos, cornisas, albardillas, vierteaguas, y aquí también podemos seleccionar cuáles van a ser los medios auxiliares o maquinaria que vamos a utilizar en su puesta en obra. Para este ejemplo voy a entrar en composición y aquí nos aparece fachada a la calle, y aquí sí, aquí cuáles van a ser todas las tipologías que van a haber. En este caso, las fachadas que tenemos van a ser todas iguales, porque es la opción por defecto. En el caso de que quisiésemos cambiarnos, podríamos editar este porcentaje y añadir una nueva línea y ponerle el porcentaje restante. Y vamos a editar esto. Vamos a seleccionar ventilada para poder seleccionar Butec. Nos vamos al icono de calidad y se nos abre la pantalla de selección que, como veis, es muy parecida a la del generador de precios, permitiendo así importar toda la información de precios, rendimientos y documentación asociada a la obra que estamos haciendo ahora. Tenemos unidades de obra genéricas, como podéis ver aquí, o se pueden seleccionar materiales de una casa comercial en concreto. En este caso vamos a utilizar un sistema del fabricante Butec, en el que veis tenemos la información que os he enseñado antes, podemos seleccionar igual que en el generador de precios y estos datos después se verán reflejados en la información que viene asociada al propio proyecto presupuesto, la documentación de los listados que veremos más adelante. Por otro lado, vamos a seleccionar aislamiento, también lo podemos modificar. Dejamos el que está por defecto. Todo esto se puede modificar tal y como uno necesite para la obra. Y aquí abajo, como vemos, nos aparece pues, seguridad y salud. Esto nos sirve también para generar la información del estudio básico o estudio de seguridad y salud que después nos dará la opción de sacar. En el caso de elementos, pues al igual que en otros apartados, el programa establece unos valores por defecto según lo que hayamos introducido en el predimensionador. Entonces, pensaréis, no se puede modificar, ya se tienen que quedar así. No, se pueden modificar y eliminar. Por ejemplo, los cierres metálicos, como las persianas enrollables de los accesos a locales comerciales, pues digo, pues no hay locales y los puedo eliminar. Entonces me desaparece del árbol. Como veis aquí, aparece aquí cierres metálicos, pero los puedo quitar. Entonces me eliminaría ese apartado del presupuesto. Voy a hacer un ejemplo con puertas y ventanas exteriores, que es donde aparece Román Clavero. En este caso, después de haberle dado cuál es la tipología de vivienda, cuántas viviendas van a haber en la obra, se nos ponen unos valores de cantidades. Esto también lo podemos modificar y en este caso pues voy a quitarle aquí 8 y le voy a añadir una línea nueva. En esta ventana nos aparece pues la selección de la carpintería y por otro lado el vidrio. En este caso voy a elegir
madera. Como veis, aquí se ha traído el dato de aluminio del predimensionador, pero esto se puede modificar. Entonces voy a llamar ahora a madera. Se nos abre la ventana de selección y aquí arriba pues seleccionamos sin acabado, que son las de madera que nos han enseñado, o con acabado de aluminio. Elegimos Román Clavero y tenemos aquí toda la información de la unidad de obra. Otra cosa muy interesante de estas unidades de obra es que abajo aparece unos marcos con información técnica que son muy interesantes para el caso de trabajar con el programa de instalaciones, cálculo acústico, térmico, SIPECADME. Le doy a aceptar y el vídeo voy a dejar el que existe. Se nos pone la línea nueva, que también podemos editar. Le voy a poner 8 para que no les falte ventanas. Y ahora, después de seleccionar todos los elementos que queríamos añadir al presupuesto, vamos a calcular el presupuesto. Para calcular el presupuesto, tenemos que irnos a resultados. Aquí nos da la opción del presupuesto de ejecución material, el mantenimiento vecinal o el índice de sostenibilidad. En este caso vamos a calcular el presupuesto, le damos aquí y el programa se pone a calcular. Este cálculo hace que podamos ver el coste por capítulos y modificar algún elemento que nos interese para poder volver a calcularlo. En el caso de que un capítulo se lleve más presupuesto del que esperábamos, entonces todo se puede volver a modificar. Además, las mediciones, como los programas de CIPE están conectados entre sí, las mediciones... Sin conexión. Webinar. ¿Pero por qué? Se ha bloqueado la presentación. Perdonad, hemos tenido un problema con el audio y con el vídeo. Continúo. Ya nos queda poco para terminar. Aquí vemos el resultado del cálculo inicial del presupuesto organizado por el árbol de capítulos del generador de precios. Vemos el total y el tanto por ciento del presupuesto que se lleva. Ahora, para obtener toda la información asociada al proyecto, nos vamos a listados, que es el icono aquí a la izquierda. Aquí nos hace una primera aproximación después de todos los datos que hemos introducido y tenemos que decirle si el proyecto va a ser para la administración pública o para la promoción privada. En este caso dejamos de promoción privada y vemos que todos los listados que se pueden generar son pues, la valoración de mantenimiento decenal, la memoria gráfica de materiales, el estudio de seguridad y salud, los módulos de detalles constructivos, si tienes ese módulo. En este caso voy a eliminar los detalles constructivos porque no procede en esta presentación y voy a dejar el presupuesto y el pliego de condiciones. La memoria gráfica también la elimino y elimino estudio de seguridad y salud para que el programa calcule más rápido.
En este caso, vamos a entrar en el cálculo del presupuesto, pinchamos y se nos genera la información del presupuesto. Esto se puede exportar tanto en formato PDF, documento Word, HTML o imprimir. Para completar los datos que tenemos en la cabecera, le damos aquí a datos de la cabecera. Podemos ponerle un nombre al proyecto, dónde está situado, quién es el promotor, entre otros. Y después de todo esto, se puede exportar a un programa de cálculo de presupuesto y de mediciones como puede ser Arquímedes, Presto, en este caso es pues BC3 para Presto, Arquímedes, el Arquímedes y control de obra. Pero para editar el presupuesto creo que lo mejor es que os vayáis el seminario del día 4, que también está colgado en YouTube. Y esto es todo lo que os quería contar por hoy. Sin más, por mi parte, gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas con Marcos y con Samuel. Vamos a echarle un vistazo a las preguntas que nos han ido llegando y se las vamos pasando a ellos. Marcos y Samuel, os vamos a abrir el micrófono. ¿Me escucháis? Sí. Vale, pues voy a empezar con Samuel. Una de las preguntas que nos ha llegado es cómo se solucionan los puentes térmicos en los anclajes de la estructura interna con los montantes metálicos entre forjados. Vale. Bueno, a ver. Un segundo. A ver. No sé si aquí se verá, pero la estructura del angular interno se atornilla al tubular vertical. Ahí, vale, ahora se ve. Vale, el tubular vertical mide 8 centímetros y los horizontales del bastidor 4, ¿no? Y es al tubular vertical al que atornillamos el angular en la parte inferior del forjado y en la parte superior del forjado. Por delante siempre pasa 4 centímetros de aislamiento que te independizan, que rompen el puente térmico entre el interior y el exterior. O sea, siempre tenemos al menos esos 4 centímetros, que si en algún caso se quisiera que fuera más, se podría poner otro panel de poliestireno y hacerlo de mayor dimensión. Vale, y bueno, otra de las preguntas era que cómo se solucionaba la junta entre paneles, pero ya nos has dicho que es con espuma de poliuretano. Y por último, comenta La interior, la exterior es con la junta de PDM, esta. con respecto a esa junta viene la próxima pregunta y es que piensan que con esta banda no es suficiente, entonces que quieren saber si lleva algún tipo de sellado acústico o térmico. No, bueno, los ensayos que hemos hecho tanto a la permeabilidad del aire como a la permeabilidad del agua ha sido suficiente y funciona bien. Vale. Te comento otra pregunta. ¿Qué duración tienen las burbujas de las juntas que nos comentabas? La durabilidad de ese material. Sí, a ver, ese PDM tiene el certificado de resistencia a los rayos ultravioletas y decir que básicamente es la que se utiliza en carpinterías, en muros, cortina, etcétera. Vale, de acuerdo. Y una que me surge a mí, para poner en obra este sistema que nos has enseñado hoy, ¿es necesaria la Sí. mano de obra que sea especializada? A ver, en principio no es muy complicado, pero nosotros contamos con equipos propios que, por ejemplo, si una fachada requiere, nosotros podemos presupuestar directamente la instalación, o si quisiera una fachada que necesita que la monte entre 6 personas, nosotros podemos mandar un equipo, 2 personas o una persona que les haga de asistencia técnica Vale, para ayudarles en el montaje.
Vale, muchas gracias, Samuel. Pues ahora voy a ir con las preguntas para Marcos y contigo ya finalizo y te agradezco mucho la presentación y la asistencia a este seminario. Muchas gracias. A vosotros. Adiós. Bueno, Marcos, voy a ir contigo. En primer lugar, decirte que a los asistentes les ha gustado tu presentación y han preguntado si puede haber, bueno, si es posible tener acceso a una copia del PDF que has utilizado en la presentación, porque se han quedado contentos con lo que nos has enseñado. Bueno, yo tengo una que es más completa, porque esta está reducida, pero realmente las charlas que damos son de 2 horas. ¿No? Entonces, no hay ningún problema, yo se la mando a su correo y yo vale, la mando a ti, como quieras. Al asistente le remito a que te envíe un correo electrónico y ya vosotros veis cómo quedáis para facilitaros la documentación. Pues no se abarca todos los temas, pero hay muchos temas que me gustaría haber abarcado, pero bueno, en principio si es de madera o es de los perfiles, se lo mando, vamos, sin ningún problema en un PDF si quiere y cualquier duda me queda un correo, no hay ningún problema. A ver, un momentito. Yo quiero saber. A ver. Bueno, en principio lo que más les ha preocupado es que estaban interesados en la presentación y tener la documentación para poder acceder a ella cuando quisiesen. Entonces, si nos llega alguna pregunta más a nuestro correo electrónico, nos ponemos en contacto contigo y ya la resolvéis vosotros. Sin más, agradecerte la presencia en el seminario y espero que os hayáis quedado contentos. Me despido de ti también, Marcos. Gracias a vosotros. Adiós. Chao. Bueno, hemos visto que aquí hay alguna cuestión más. Sobre todo pedir disculpas por los problemas técnicos que hemos tenido, pero hemos salido del bache. Bueno, y por último voy a contestar a un par de preguntas porque ya no tenemos casi tiempo. Pascual Giner, por ejemplo, pregunta si se puede trabajar en CIPECADME con lo que hemos enseñado hoy. Claro, sí, está totalmente conectado. Por ejemplo, Román Clavero, ya habéis visto que tiene la documentación adjunta que necesitamos para calcular transmitancia térmica, cálculos acústicos. Además, Marcos nos ha dado información acústicos, térmicos, que eso está incorporado tanto en el generador de precios como en los programas que utilizan el generador de precios. Otra pregunta que nos han hecho, que si no hay estructuras de madera en generador de presupuestos. Estamos trabajando en ello. Decir que las que están por defecto son las que más se utilizan y además cambian en función del país en el que tú estés utilizando el programa. Aquí lo habitual no es utilizar estructuras de madera, por eso las que existen por defecto pues son los de hormigón armado, bovedillas cerámicas, esas posibilidades de sistemas constructivos. Luego, ya para terminar, que nos vamos del tiempo, voy a hacer una aclaración y es que los que hayan llegado tarde al seminario, el vídeo lo podéis ver en el canal de YouTube. A ver si software, YouTube, en el canal de YouTube. Bueno, YouTube, aquí, vamos a ver si es CIPE Ingenieros. Tenemos aquí todos los vídeos que hemos ido grabando de los seminarios. Podéis verlos cuantas veces queráis y si os surge cualquier duda os remito siempre al Departamento de Soporte Técnico de CIPE, en el que podéis enviarles un correo para que os resuelvan las dudas. Y sin más, agradeceros a todos la participación, las preguntas que se han quedado sin responder. Intentaremos recopilarlas y enviaros un correo electrónico a los que nos hayáis preguntado y muchas gracias por vuestra atención. Hasta luego.